Cuando se pensaba que ya lo vimos todo, aparece una skin de Alien y ojo con esto, se espera que llegue en evento y se va a poder conseguir completamente gratis. Este personaje también es gratis y este otro también con acertijos. También te enseñaré cómo completar de forma rápida el evento de armas míticas, nuevo mini pase, enfrentamientos de 1 contra 1 y más recompensas. ¿Te gustaría completar todos los eventos de forma muy sencilla? Mira este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo información interesante de un nuevo evento con una skin bastante bizarra y sobre todo también cómo completar los eventos que salieron en el juego. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te quiero invitar a que te suscribas y que actives las notificaciones. De esta manera te enteras de todo lo nuevo y ahora sí, pasemos con la información del video que te traigo el día de hoy. Voy a empezar este video con el evento de armas míticas, ya que sí, mucha gente me ha estado preguntando cómo se completa, pensé que estaba claro, pero tal parece que no. El evento se llama Constelación Mítica y como puedes ver tenemos 3 recompensas, el del Q33, luego tenemos también una QQ9 mítica y la última es la Kilo. Ten en cuenta que las míticas son limitadas, pero si aún no sabes cómo completar este evento, presta mucha atención, consiste en lo siguiente. Para reclamar el del Q33 deberás conseguir el corazón de loto carmesí, mientras que para reclamar la QQ9 deberás conseguir la dualidad de marea. Por último, para la Kilo debemos conseguir el eco del abismo, pero a ver, ¿dónde diablos se consiguen estas cosas para empezar? Obviamente en DMZ, pero antes de iniciar pon atención porque se puede en modo normal y también en modo difícil. Ten en cuenta que te recomiendo el modo difícil, ¿por qué te estarás preguntando? A pesar de que el modo difícil es más difícil, pues sí güey, no mames, existe también más alta probabilidad. Esto lo explico porque sé que hay gente que nunca ha jugado DMZ, los que ya jugaron seguro ya lo consiguieron, pero en el mapa encontrarás estas misiones o estos iconos amarillos que brillan. Estos objetos son cajas fuertes y una vez que los abras te darán botín demasiado valioso. Igual tengo entendido que en el evento del tren se podrá conseguir botín igualmente valioso. Lamentablemente es por suerte, pero ahí puedes encontrar los objetos para las armas míticas. Es importante que cuando tengas uno de los 3 objetos salgas corriendo para que de esta manera no lo vayas a perder, ya que si te matan y te lo quitan, adiós a ese ítem. Todo es cuestión de suerte, así que no te preocupes, ya tú decidirás si vale la pena el evento o simplemente no vale la pena, porque recuerda que por jugar también puedes conseguir más recompensas. El evento Operación Conjunta también está activo, se puede conseguir un montón de cosas para DMZ y también una skin que podrás usar en todos los modos, la M13. Lo único que debes hacer es conseguir suministros y abrirlos, pero ahora sí amigos, pasemos con lo que realmente nos interesa, la skin del zombie, no perdón, del alien amigo. Yo sé que Call of Duty actualmente no se caracteriza por ser un juego militar, al inicio puede ser que sí, pero ahora realmente de militar no tiene absolutamente nada. Quiero que veas la siguiente skin que estará llegando en evento y se podrá conseguir de forma gratuita amigo, pon mucha atención. Skin de Alien gratis en Call of Duty Mobile, pero ahora sí los de Activision se pasaron de lanza amigo, ¿qué diablos es esto? A ver, yo sé que hay gente que le pueden gustar los Alien, pero a mí personalmente se me hace un poco random. Como dije, se espera que ese personaje llegue de forma gratuita en un evento que saldrá a finales de esta temporada, aunque eso sí, no sabemos a detalle en qué consistirá el evento, muy seguramente completando tareas y demás, y ojo que no solamente es una skin. Aquí está la segunda skin de Crash, amigo, pero ¿por qué le ponen una ropa tan ridícula? ¿Que les costaba ponerle una ropa un poco más táctica o algo así, no? Esta sí que no sabemos si también llegará de forma gratuita o será de paga, no estamos completamente seguros, pero sea como sea, igual sigue siendo un poco raro. Dime tú qué opinas, ¿te gustan esos personajes o prefieres algo más militarizado? No pasa nada, recordemos que hay gustos y colores, puede ser que no te guste, pero a alguien sí que le puede gustar más. Me sorprendió la cantidad de eventos que están llegando, pero sobre todo me sorprendió más la cantidad de recompensas. Por ejemplo, este que comienza en 7 días que se llama Fusión de Fortuna. La skin está un poco humilde, pero recuerda que no es obligatorio conseguir todo, solamente lo que te gusta. Luego tenemos otro evento que se llama Batalla Festiva. La ventaja de esta es que prácticamente no debes hacer nada para completarlo, se completa solo, porque solamente con jugar ya está, y el personaje también es un poco colorido. A mí la verdad no me gusta, pero debo admitir que la skin se ve muy limpia, es decir, no se ve tan estorbosa ni nada por el estilo, así que hasta cierto punto puede pasarse.
El mejor modo ha llegado, amigos, para esa gente que se la pasa en el chat global pidiendo PvP con sniper, PvP con escopeta, incluso se puede con asalto. Sí, amigos, el modo está bastante joya, la verdad. Lo mejor es que tiene marcador y tiene su propio evento personalizado con un mini pase de batalla. Bueno, un mini pase como tal, no de batalla, con un montón de recompensas, entre ellas una GKS épica. También está un personaje, pero la verdad está horrible. Lo más interesante, sin duda alguna, son los contenedores, porque ellos nos van a permitir conseguir fragmentos míticos. Las tareas de este evento se completan demasiado fácil, solamente basta con jugar y por supuesto tratar de ganar, porque entre más ganes obviamente completarás más trofeos. No pasa nada si eres manco, igual podrás completar el mini pase, elige el arma con el que mejor te adaptes y si ganas te darán 3, pero si pierdes solamente te darán un solo trofeo. La verdad yo prefiero el de sniper o escopeta, aunque eso sí es un poquito más tardado, entre 4 minutos más o menos, mientras que el asalto lo completas en 2 minutos. Ya ven que sí se pueden hacer modos y eventos buenos, amigos, simplemente Activision como que le tiene miedo al éxito. Lo único malo de esto son las recompensas. En general, la verdad está bastante interesante el modo. Vuelvo a insistir, las recompensas son malas, pero los emotes y los contenedores no se le niegan a nadie, eso sí están interesantes, y como dije, solamente por jugar se completan casi solas. Igual el mapa nuevo este de Shipment Daño Lunar, amigos, está muy confuso, al menos para PvP, siento que se esconden mucho los enemigos en comparación del anterior y se siente un poco más grande, pero esto va más o menos por gusto. Mi recomendación es que lleves un personaje de color rojo o de color café para camuflarte con el mapa. Personajes por aquí, personajes por allá, el juego llegó plagado de eventos y eso es muy positivo, como este otro que se llama Escamas y Cuentos. La recompensa es una sila, pero me sorprendió que llevo 2328 días en el juego y 7 años. ¡A la bestia! ¿Qué es eso? Comenta cuántos días llevas y cuántos años para ver si realmente eres un vicioso o simplemente un novato. Conforme avances nos darán recompensas adicionales si completamos ciertos acertijos. Por ejemplo, aquí nos pregunta, la serpiente en el lugar del zodiaco, ¿cuál está? Aquí nos marca que está en el sexto, pero eso sí, la recompensa suele ser un poquito fea. No sé si dan mejores más adelante, pero al menos en la primera está un poco feito. Igual es la primera parte, ya que se desbloqueará una segunda. A mí sí me sorprendió la cantidad de fragmentos que están dando de la nueva AGR mítica, amigos, como que hay mucha probabilidad y eso está bastante bueno para que se consiga más rápido. Prácticamente por cada acción nos dan contenedores, así que asegúrate de canjear todos en la sección de eventos, ya que a veces entramos, jugamos y no salimos y no reclamamos nada. El estimado para una mítica de contenedores son 3 meses, pero como iniciamos con 200 la mayoría, muy seguramente en mes y medio ya la gente lo tendrá porque están dando un montón. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante, los haya informado y servido. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de las skins. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, por supuesto, hasta otro próximo video. Ya me enteré que eres un alien.